Bueno, esta es otra gráfica. Los números de contribuidores que tienen capacidad de modificar el código han crecido terriblemente, de 39 a 56. Es un proceso realmente duro trabajar como desarrollador de Moodle. Hay muchos controles de calidad, en fin, ¿no? Pero esto nos va dando idea de cómo Moodle es una aplicación muy dinámica en la que está interviniendo cada vez más gente y donde el creador ha tenido una situación, digamos, de cada vez menos participación. Y esto, bueno, esto es lo mismo, nada más que de otra manera. Este es Martin Duguiamas, este es el código que ha hecho Martin Duguiamas y este es el código que ha hecho la comunidad mundial. Y aquí desarrolladores seleccionados, que los que frecuentan la comunidad Moodle, pues distinguirán a varios de ellos que participan en los foros de Moodle, ¿no? En regresada, por favor. Bien, bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, ¿es esto el problema? ¿Va Moodle contra Blackboard? Esa es la lucha realmente por los mercados. O sea, un modelo, digamos, basado en la tradición hegemónica de la tecnología contra la tradición incluyente de la tecnología. ¿Es realmente el futuro? Yo la verdad no sé, pero bueno, tengo dos ejemplos. Blackboard una vez intentó sacar la patente que está ahí y se le conoció como la patente del e-learning. O sea, en los hechos Blackboard quería patentar el e-aprendizaje. Entonces, Martin Duguiamas lideró a la comunidad mundial para que se juntaran argumentos para rechazar esa patente y lo lograron. Otra de las cuestiones entre Blackboard es que Blackboard recientemente, hace 2 meses, adquirió NetSpot y Moodle Rooms, que son dos partners de Moodle. Entonces, esta es una declaración de Blackboard, ¿no? Reconocemos que Moodle es la tecnología más utilizada del mundo del open source, ¿no? Bueno, ya vimos que no nada más del open source, o sea, del mundo, ¿no? Ya vimos los datos, ¿no? Pero Blackboard, bueno, matiza, ¿no? Entonces, este es un reto que nos pone. Realmente Blackboard va sobre Moodle, así como Oracle compró MySQL, compró Sun Microsystems, en fin, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los retos que tenemos como comunidad, participar más, hacer que Moodle sea un producto comunitario y que nosotros lo podamos desarrollar de acuerdo a nuestros intereses. Y bueno, esto es muy interesante porque en unos días más va a haber un seminario de desarrollo de tecnología de Moodle. Es el primer desarrollo en donde se van a establecer lineamientos de investigación y desarrollo ya del propio Moodle. O sea, ¿qué quiere decir esto? En mi opinión quiere decir que Moodle aspira de dejar de estar en esta parte a empezar a escalar hacia arriba, ¿no? Con investigación y desarrollo de tecnología para poder responder a los retos que siguen, ¿no? Y no nada más en términos tecnológicos, sino también pedagógicos y de tipo de inclusión social. Esa es mi opinión, ¿eh? No sé si vaya a pasar eso. Y bueno, la idea de esto pues es que Moodle pueda influir también en otros terrenos. Ese sería mi deseo de la informática para imponerse como modelo de trabajo, en fin. Y bueno, que eventualmente la sociedad, que es la que usa los productos, pueda a través de herramientas como Moodle ir influyendo en el desarrollo tecnológico de estas capas de la tecnología. Y no al revés, que siempre es de arriba hacia abajo, sino que ahorita a través de Moodle podamos ir subiendo hacia definir el destino tecnológico, pues realmente de la humanidad, ¿no? Y bueno, pues esta es ya, digamos, la última diapositiva. Estoy en el semáforo en amarillo, más o menos cumplimos. No sé si hay alguna idea. Si le das clic en fin, por favor. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. A continuación, la intervención del ingeniero Manuel Dávila. Pautas para el diseño de un modelo de gestión de educación virtual. Manuel Dávila es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, director del Departamento de Informática, Redes y Electrónica de Uniminuto, coordinador académico de ASIS, columnista de Computer World
y de eltiempo.com sobre Linux y el software libre, autor de eGénesis, el generador de sistemas, mención especial en el Premio Colombiano de Informática 2006, autor de textos en el curso virtual sobre software libre para el Distrito de Bogotá en el 2006, escogido entre los 25 IT Manager del año 2008, miembro fundador de ASIS e Indusoft, gestor y expresidente de la Red de Decanos y Directores de Ingeniería de Sistemas, Redis, autor de los libros GNU Linux y el software libre y Software Libre, una visión. Con ustedes, el ingeniero Manuel Dávila. Buenos días. Yo me voy a hacer aquí abajo para sentirme más cerca y no tan elevado. Yo voy a compartir. Hace 10 años nosotros, los que nos tocó iniciar estos procesos, ustedes, muchos de ustedes, decíamos, no hay nada escrito sobre educación virtual. O sea, era un comienzo donde no había mejores prácticas, donde iniciamos inclusive algunos de nosotros sin plataformas, LMS, sino buscando herramientas, chats por un lado, foros por el otro, correos por el otro, pero con toda la historia que hoy se ha visto muy interesante desde la ministra, lo que nos contó Colombia, lo nuestro, y la historia del profesor David con la general de dónde viene toda esta tecnología hacia la educación virtual. Cada vez tenemos más cosas escritas, más experiencia, y algún día eso se volverán mejores prácticas, ¿no? Lo bonito de este evento es este compartir. En términos generales, ninguno estamos diciendo es la última palabra, pero esta es una comunidad, estamos ayudando los unos, los otros, los que avanzan más, los que vienen detrás, y los que vienen detrás a veces nos sobrepasan a los que estábamos comenzando. Esa es la realidad. Entonces, yo lo que voy acá es a compartir, no es la última palabra, pero es un modelo que nos enseñó cuando iniciamos en Uniminuto la educación virtual. Fueron los primeros 7 años de crear un modelo, de experimentar. Yo siempre digo, como en el software, ¿no? Esto es estado beta permanente, es decir, esto es estado de producción permanente, no es terminal este proceso. Y yo voy a compartir una experiencia, que lo digo real, sobre el proceso de construcción de un modelo. O sea, el problema que yo quiero contarles es, y que algunos de ustedes, muchos de ustedes van a estar más adelantados de lo que yo hablo acá, otros están comenzando y otros se les puede iluminar un poquito esa confusión de lo que yo llamo ideas monolíticas y que uno no sabe cómo deconstruirlas. El objetivo entonces de esta experiencia, cómo se construye un modelo de gestión o una insinuación, una forma que sobre la vida real tuvimos esa oportunidad. Después de mí va a hablar la rectora del Instituto de Educación Virtual de Uniminuto, que ya les va a dar cifras de una realidad, de un instituto con 17.000 estudiantes y con ingenierías ya virtuales y cosas de ese estilo. El problema, una institución decide crear una unidad de trabajo. Casi siempre, no sé ahora, aterrizaba eso sobre nosotros los ingenieros de sistemas, porque como sabemos de la web y de internet y de los chats y de los foros, los rectores llamaban al pobre ingeniero de sistemas y lo encargaban de la educación virtual. Y el ingeniero de sistemas no sabía de pedagogía, ni constructivismo, ni nada de ese estilo. Ese es un descubrimiento importante. Esto es un problema pedagógico. El medio va a ser la tecnología. Pero entonces le llega a uno estos pequeños problemitas que más de nosotros nos ha tocado y le dicen, debe construir un modelo organizacional. Ya aquí estoy suponiendo que una organización ha hecho algo, que sabe que es educación virtual, que ha hecho los primeros experimentos, que ya hemos sido regañados por los rectores de que eso no funciona como quieren, todas esas cosas, pero ya había una experiencia. Ya voy a una etapa donde ya hay algo, no estamos en cero. Entonces, uno en ese momento dice, bueno, tengo ese cargo, tengo que crear el modelo de gestión de un instituto de educación virtual, por decir algo, ¿cómo procedo? ¿Cómo cojo esa idea monolítica que yo tengo de la educación virtual y de construirla en sus elementos para lograr un resultado? ¿Cómo contemplo los elementos posibles? Porque ya hay una experiencia. ¿Cuál será el organigrama? ¿Y cómo creo las funciones? ¿Y qué recursos voy a necesitar? Esta es como la pregunta
que uno se hace y entonces el deseo es compartir, porque lo que estoy expresando aquí es algo que vivimos y que muchos han vivido y otros están por vivir. Aquí yo no me voy a enfocar en apoyo a lo presencial, sino un concepto virtual, totalmente virtual. Bien, se parte, esto que digo yo del iniciar y comenzar es una idea un poco de los filósofos, ¿no? Heidegger dice qué es iniciar y qué es comenzar, y hay una cosa que alivia, porque una vez se hace muchas cosas y no pasa nada, y parecería que no está haciendo nada. No, sí está haciendo. Estos filósofos de la guerra de los años 30, todos los ejemplos están con la guerra. Entonces él decía, la guerra comienza con un disparo, pero esa guerra se inició hace 30 años, ¿sí? Y ese concepto de la experiencia ganada, inclusive con los errores y con las cosas, es el inicio. Todo es iniciar. Ir a un evento es iniciar. Salir despistado, eso es iniciar, ¿sí? Decir qué maravilla, ese expositor dice unas cosas buenísimas y yo no tengo ni... Eso es iniciar. Y va hasta que comienza el proceso ya de implementar. En una entidad que va a hacer eso debe tener alguna experiencia en el tema. Entonces ya estamos hablando de un nivel mayor. Debe justificarse el por qué educación virtual. Creo que la peor excusa es porque está de moda, porque esa es una idea objetiva, light, no tiene importancia. Es bien sea porque hay una cobertura a nivel nacional, por ejemplo, que incluye en la educación. Hoy hablábamos de Amazonía, muy interesante, el profesor que nos dijo el país, todo. O una idea de internacionalización, algún motivo, por algo vamos a hacerlo, pero ese para qué es fundamental en todo en la vida. Ahora tener un conocimiento básico de las tecnologías, saber que estamos en la web 2.0, que las comunidades, que nos podemos comunicar, hay una cuestión básica que se debe saber. Y tener claro que es un paradigma diferente de lo tradicional. Yo me acuerdo cuando iniciamos en Uniminuto esto, el profesor Hans Schuster, que está acá, discutimos qué era un tutor. Definamos qué es un tutor. Y hubo una discusión tremenda, ¿no? Porque encontramos una definición por allá oculta que decía, tutor es alguien que dirige a unos inútiles, ¿sí? ¿No? Y pongo comillas, porque la frase no es mía. Y otras frases que sí eran más dignas. Pero en esa discusión comenzamos a hablar hasta de Mary Poppins, ¿no? Que es una tutora, y que el concepto tutor se conoce, y que en el siglo antepasado en las haciendas iban los profesores y el tutor. Y entonces, este concepto, digamos, de ese tutor nuevo, en un ambiente nuevo, ¿no? Es una cosa que es distinto el ambiente al presencial. Bueno, estar dispuestos a crear grupos de trabajo necesarios, ¿sí? En las universidades se da mucho eso, ¿no? El decano se encuentra con un profesor en las escaleras y le dice, vengo de un consejo académico y decidimos crear la educación virtual en la universidad, te encargas de eso, ¿sí? Y eso queda en un problema insoluble, porque se necesita gente. ¿Quién? Y se necesita grupo de trabajo, y eso es costo. Entonces es importante tener la mentalidad institucional. Vamos a ver la última, comienzo diciendo al final, habla de la importancia del apoyo institucional en esto, no el llanero solitario, como lo mencionó uno de los profesores hoy. Y esta secuencia que todos los que trabajamos en planeación sabemos, el qué, el para qué, porque no tiene sentido, es un para qué no, el qué, el quién fundamental, las personas, el cómo, el cuándo y el famoso cuánto, porque todo cuesta y cualquier idea tiene presupuesto. No confundirnos que porque software es libre y que entonces las licencias no van a costar, no cuesta, eso no es así, va a costar todo el aprendizaje y toda la gente. Y conocer algunos documentos fundamentales. Este tema de los documentos, la gestión del conocimiento uno la puede ir haciendo en sus libreticas. Cuando uno ve un evento y oye una frase que dice, oye, qué interesante, dijeron tal cosa, uno la nota. Eso es gestión del conocimiento. O llega el documento del ministerio donde dice cómo hacer la educación virtual. Eso es documento. O escribimos algún día la misión y ese es un documento. Es decir, la recopilación de todo aquello en lo cual uno cree que tiene como documento va a ser la materia prima fundamental de lo que yo voy a exponer. Como ejemplo, no es que yo voy a exponer los documentos que deben ser, voy a dar unos ejemplos como para ver la metodología, ¿de acuerdo? Porque cada uno la va a armar a su manera. Y pensar en un modelo de producción de contenidos. Es que el contenido, ¿quién lo hace? El profesor de filosofía, que va a hacer un curso virtual y entonces volverlo un fuerte en temas web. ¿O será como el contenido?
La experiencia nos ha mostrado que todos llegamos a la misma conclusión y todos la llamamos distinta, como voy a mostrar ahorita al producir contenidos. Bueno. Elaborar un mapa conceptual, y no es que vamos a mirar en súper detalle del mapa conceptual, pero el mapa conceptual, yo le explicaba a mi señora que es psicóloga, el mapa conceptual, CMAP, mapas mentales. Cuando terminé de explicarlo me dijo, ah, sí, un cuadro sinóptico. ¿Sí? Entonces sí, tienes razón, es un cuadro sinóptico. Pero obviamente las herramientas que nos da el CMAP, por ejemplo, que es libre y que seguramente muchos usan, es la manera de comenzar presente a deconstruir el pensamiento monolítico, academia virtual, y convertirlo en todos estos elementos que el pensamiento nos dice qué debe hacer, difundir el desarrollo, a quién va dirigido, a estudiantes, docentes y administrativos, el tema, por ejemplo, que haya un marco nacional, el tema de que tiene que estar en la investigación incluida, de que tenemos que pensar, por ejemplo, en diseño de currículos bajo distintas metodologías, ¿sí? Bien sea propedéutica o no propedéutica. Allí hay, por ejemplo, modelos pedagógicos como el seminario alemán, que se acostumbra mucho, ¿no?, en los mundos de filosofía, donde hay un relator y otro estudiante es el protocolante, y todo este tipo de cosas hay que comenzarlas a involucrar del conocimiento que se tenga. O sea, creo que en general es no tener miedo a arrancar con los propios pensamientos, ¿sí? No solamente ligados a lo que digan los grandes libros. Yo siempre me acuerdo en esto, yo estoy haciendo una maestría en filosofía y entonces he aprendido unas cosas que me han ayudado mucho a pensar. Kant decía en la Ilustración, le decían, ¿qué es la Ilustración? Y él decía, lograr que el ciudadano salga de la minoría de edad, es decir, que crea en sus propios pensamientos y que no siempre esté buscando amos. Lo único malo es que dice, ni buscando profesores, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero es el concepto, que no, la Ilustración es un tema muy complejo, pero es un poco eso, hagámonos caso de lo nuestro, no tiene que ser que la metodología que dice MIT y Stanford, no, está bien, súmele eso, pero súmele también las posiciones propias de pensamiento. Sobre, bien, el tema de la investigación, formación de docentes, desde el comienzo hay que pensar en la formación de docentes y estudiantes. Nosotros tuvimos la experiencia ya en Uniminuto de que comenzamos a trabajar un segundo curso que se llamaba Cátedra Minuto de Dios Virtual, pero cuando entraban al segundo semestre los estudiantes, ni los profesores ni los estudiantes habían tocado un aula virtual. ¿Sí? Eso era dramático. Después convertimos el primer curso de gestión básica en la información del primer semestre, que es Web 2.0. Lo primero que ve un estudiante allá es aula virtual. No es Office ni nada de eso, es aula virtual, es la web. Y entonces comenzamos a crear una cultura. Curiosamente en las universidades se da mucho el tema de que cuando llega un profesor sin aula virtual, son los estudiantes ahora los que le dicen, oye, profe, ¿y usted no tiene aula virtual? ¿Sí? Es el mundo al revés. Es parte del mundo del constructivismo, ¿no? También ese aspecto. Bueno, entonces, pero hay que formarlos, hay que pensar que hay que formarlos, de dar cursos o lo que fuera necesario. Que debe haber documentación, diseños pedagógicos, políticas de propiedad intelectual. Menciono rápido porque ahora vamos a entrar en unos detalles un poquito más. Catálogos, planes de trabajo, normas de internacionalización. Hay que pensar también en una actualización tecnológica permanente. Yo creo que en el caso de la tecnología, todos los días, es impresionante, pero hay que cuidarse de no irse con la tecnología última versión, porque sí, porque también hay elementos de tipo comercial que nos mueven, que si no tenemos el iPad de último modelo ya no somos nadie en la sociedad, no señor. Y lo mismo pasa con las versiones, o sea, cambiar de versión, y en el software libre es muy peligroso porque cambian mucho las versiones. No, uno pues establece políticas, vamos a trabajar con la versión última un año, y luego vemos los cambios que se puedan dar. Hay que ser muy cuidadosos con eso. En eso de la tecnología le oí una vez a un profesor de Reino Unido que decía, la tecnología es como cuando uno entra a un delicatessen, ¿no? Uno, digamos que va a cruzar la calle y entra en un delicatessen y uno quiere comer todos los pastelitos que encuentra, ¿sí? Todos, ¿sí? Pero al final no puede sino uno, si acaso un jugo, ¿no? Con la tecnología pasa lo mismo y es muy común encontrar ingenieros, colegas nuestros, trabajando sobre una cantidad de plataformas y de plataformas, pero al final no pasa nada porque cuando termina vienen las otras.
Entonces es muy importante como ser muy aterrizados en el tema de la tecnología. El tema de los contenidos, a veces se preocupan mucho del desarrollar el contenido y resulta que la vida útil del contenido es la actualización permanente. Entonces hay que pensar que eso sucede.